don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. DC, Sistema de Plantillas capítulo 6 al 10. Los atlantes, enfurecidos al ver a su rey siendo derrotado, rugieron al unísono. Protejan al rey. Rayos mágicos, cañones de plasma, blásteres de agua a presión. Todas las armas se dispararon a la vez, golpeando al imponente Susanoo azul desde todos los flancos. Pero el ataque fue inútil. Las chispas de su brillante armadura resonaban como petardos contra una fortaleza. Desde el otro lado, un estridente grito de guerra amazónico resonó en el paisaje urbano en ruinas. Amazonas. Por nuestra reina. Los guerreros de Temisirá cargaron, con las espadas desenvainadas, apuntando al imponente guerrero que se encontraba en el centro. Dentro del titán espectral, el clon Max ni siquiera se inmutó. Aprovechando la distracción, Arthur intentó huir. Pero los ojos del Susanoo brillaron. ¿A dónde crees que vas exactamente?, preguntó Clone Max con frialdad. El Susanoo alzó una de sus colosales espadas y atacó con fuerza. Arthur apenas logró esquivarla, girando hacia un lado y lanzando su tridente como una lanza, apuntando directamente al Clon Max dentro de la estructura de chakra. El tridente dorado se clavó profundamente en la coraza del Susanoo, deteniéndose a centímetros del rostro del Clon Max. Maldita sea, murmuró para sí mismo. Estuvo cerca. Antes de que pudiera reaccionar, Arthur se abalanzó sobre él, con el pie extendido para clavar el tridente aún más profundamente. Pero la mano del Susanoo se movió a la velocidad del rayo. Crujido. Lo atrapó en el aire, sus dedos se enroscaron a su alrededor como una jaula mortal. La presión aumentó. Arthur gimió de dolor. Esto es irrealmente decepcionante, dijo Clone Max, divertido. Esperaba más del alto y poderoso rey de Atlantis. ¿Quién eres?, gruñó Arthur, con la respiración entrecortada, mientras sus huesos crujían bajo el agarre aplastante. Yo. El Clon Max sonrió con sorna. Solo soy un habitante de la superficie. ¿No es así como nos llaman ustedes? El agarre del Susanoo se apretó, crack. El grito de Arthur fue gutural mientras sus manos se hacían añicos bajo la presión. Si crees que me rendiré, mátame ahora mismo. Espetó Arthur. Jamás, jamás, me doblegaré. Atlantes. Ataquen. Maten a todos los habitantes de la superficie y a las brujas. El Clon Max arqueó una ceja. Estás completamente equivocado. Bajó la mano del Susanoo y estrelló a Arthur contra el cemento con un golpe seco y repugnante. La palma fantasmal permaneció sobre él, desproporcionada a su tamaño, haciéndolo parecer un insecto. No quiero que te rindas. Quiero que resistas, dijo el Clon Max con voz desprovista de compasión. De esa forma, ¿qué haré después? Parecerá justificado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes tras la construcción de chakra. Pero incluso si te rindieras, eso no cambiaría el destino de tu pueblo. Matarte primero sería un acto de misericordia para todas las personas inocentes que has asesinado. Él sonrió con suficiencia. Porque quiero que seas el último en morir para que puedas verlos perecer a todos y no puedas hacer nada para impedirlo. Grieta. El suelo estalló en las cercanías. La Mujer Maravilla se lanzó desde entre los escombros, aterrizando en la azotea frente al imponente Susanoo, con la espada reluciente y los ojos en llamas. ¿Quién eres, guerrero?, exigió. El Clon Max ladeó la cabeza. Soy, lo que quieras interpretar que soy. Entonces parece que necesito enseñarte modales. Gritó, lanzándose de cabeza. Por supuesto, respondió con calma. Abajo, el campo de batalla se sumió en el caos.
Amazonas y atlantes rodearon al Susanoo, sus armas chocaban y sus gritos de guerra resonaban. Pero sus ataques fueron inútiles. El Susanoo no flaqueó. Desde la distancia, la resistencia observó cómo se desarrollaba la guerra. ¿Acaso es una pregunta? Se burló Grifter. Toby lo tiene todo bajo control. Ni siquiera está allí personalmente, dijo Lois, con los ojos muy abiertos. Grifter señaló una azotea a lo lejos. Allí, de pie, impasible ante el viento, estaba el verdadero Max. Justo cuando lo vieron, movió la muñeca y un abanico de guerra se materializó en su mano. Sin dudarlo, saltó del edificio. Directamente a la refriega. ¿Cuántas habilidades tiene este tipo? Preguntó Lois, sin dejar de mirar el caos que se extendía abajo. Ni idea, murmuró Grifter, observando cómo Susanoo apartaba la élite atlante y amazónica como si fueran muñecos de trapo. Pero realmente es un ejército de un solo hombre. Lois negó con la cabeza, incrédula. Y ni siquiera está sudando. Los ojos de Grifter se entrecerraron tras su máscara. Sí, aunque lo tenga todo bajo control, aún tenemos cuentas pendientes con nuestros camaradas caídos. Se echó el rifle al hombro, lo amartilló y se acercó al borde de la azotea. Todavía tengo algo de odio que expresar. Y con eso, se lanzó al fragor de la batalla. Los demás se miraron entre sí, asintieron y lo siguieron. Bien, este es el plan, dijo Max Clone 2, mirando alternativamente a Batman y a Barry. Tawne vendrá por ti, Barry. Siempre lo hace. Es su estilo. Quiere destrozarte, humillarte. Pero si siente que estoy cerca, puede que dude o que ni siquiera aparezca. Señaló a Barry. Por eso tú, Batman, y Cyborg esperarán aquí como cebo. Yo me mantendré oculto a plena vista y atacaré cuando sea el momento oportuno, además de intentar actuar con normalidad. ¿Estás seguro de que va a aparecer? Preguntó Cyborg, con los brazos cruzados y la mirada fija en el callejón vacío. Le habían informado del caos que suponía esta línea temporal, y nada parecía predecible. Debería, dijo Batman con tono sombrío. Por la clase de canalla que es, este sería el momento perfecto. Muy bien, allá vamos, asintió Max Clone 2, y con una bocanada de humo, se transformó en una roca sólida que cayó al suelo con un suave golpe. Acaba de... Barry parpadeó. ¿Sabes qué? Dijo Barry, acercándose y empujando la roca con el pie. Ya ni me sorprende. De hecho, se siente sólida. Cíñete al guión, Barry, dijo Cyborg, suspirando mientras revisaba el perímetro con sus escáneres. En un abrir y cerrar de ojos, Tawne apareció frente al grupo, sorbiendo una taza de café humeante como si fuera una mañana cualquiera. Hola, Barry dijo con una sonrisa de suficiencia. Me gusta mucho lo que has hecho con el lugar. Barry apretó los puños. Esto es por tu culpa. Yo. Tawne se rió entre dientes, agitando un dedo. No, esto es todo tuyo, Barry. Tomó otro sorbo y luego se inclinó hacia adelante con aire burlón. Extrañabas muchísimo a tu mamá. Maldito seas. Gritó Barry, lanzándose contra Tawne con un puñetazo a toda velocidad. Pero Tawne era más rápido. Con indiferencia, se apartó y golpeó a Barry en la cara, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Batman no dudó ni un instante. Sacó sus dos pistolas y abrió fuego. Cyborg lo siguió, disparando su cañón directamente contra Tawne. Pero la mancha amarilla se desvaneció, desapareció en un instante. Un instante después, Barry también desapareció, persiguiéndolo mientras los dos velocistas chocaban, con puños y rayos volando, sus golpes surcando el aire más rápido de lo que el ojo podía ver. Mientras Barry y Tawne desaparecían en un destello de relámpagos y caos, Max Clone 2 reapareció, volviendo a su forma rocosa discreta con un zumbido bajo de chakra. Estuvo escuchando nuestra conversación todo el tiempo, dijo Max Clone 2 con calma. Los ojos de Cyborg se abrieron de par en par. ¿Qué? Pero si revisé todo el perímetro, 2 veces. No había rastro de él. No importa, interrumpió Batman con voz fría. Ya lo sabemos.
¿Cuál es el verdadero plan? No es que me importe improvisar. Max Clone 2 se giró hacia él con seriedad. Deja a Tawne en mis manos y en las de Barry. Es demasiado rápido para ti. Solo estorbarías. Concéntrate en evacuar a los combatientes de la resistencia, ahora mismo. Porque estoy a punto de desatar el infierno en este lugar. Y con eso, se desvaneció en el aire, sin dejar rastro. Batman miró a Kibor. ¿Lo oíste? Kiborg asintió con gesto sombrío. Vámonos. Cuando el verdadero Max aterrizó, Black Manta, recién llegado de aniquilar a una amazona con su rayo de plasma, se giró hacia él y disparó. Max no se inmutó. Levantó su abanico Gumbai con naturalidad, absorbiendo el rayo en su superficie, y el arma brilló con un rojo furioso. Reflejo Uchiha, dijo Max con frialdad. La energía almacenada se descargó al instante, y la explosión redirigida regresó silbando hacia Manta. Apenas logró esquivarla a tiempo, solo para darse la vuelta y recibir el ventilador de Max de lleno en la cara. Su casco se hizo añicos con un crujido metálico, y la sangre brotó de su nariz y boca mientras era lanzado violentamente por los aires. Antes de que Manta pudiera recuperarse, Max cayó de espaldas con ambos pies, expulsando el aire de sus pulmones con un jadeo doloroso. Sus ojos se desorbitaron y tuvo arcadas violentas. Una amazona se abalanzó desde la izquierda de Max, con la espada en alto. Sin dudarlo, Max se apartó de Manta, lo agarró por el tobillo y lo lanzó como un garrote. La espada de la amazona atravesó a Manta en el aire, partiéndolo por la mitad, para luego seguir cargando directamente contra Max. Con una sonrisa tras su máscara, Max la enfrentó de frente. Su Gumbai se balanceó con una fuerza devastadora. La amazona lo bloqueó, pero subestimó gravemente su fuerza. Salió disparada como un muñeco de trapo, estrellándose contra un muro de piedra con un crujido espantoso. Más amazonas se abalanzaron sobre él. Max despidió a su fan a mitad de camino, optando por los puños desnudos. Una guerrera atacó con su espada. Max se agachó y le propinó un gancho al mentón que la lanzó por los aires. Luego le dio una patada giratoria en el estómago, enviándola volando y desarmándola en el aire. Mientras su espada volaba libre, Max la volteó, la pateó con precisión milimétrica y la envió silbando como una bala, directamente a la cabeza de otra amazona que acababa de tensar su arco. La hoja se clavó profundamente en su cráneo, silenciando su grito. Antes incluso de que su cadáver cayera al suelo, Max aterrizó en pleno giro, usando su cuerpo como trampolín para aplastar el cráneo de otra amazona bajo su talón. Se elevó de nuevo, dio una voltereta en el aire y se estrelló contra el suelo como un meteorito, creando una onda expansiva que arrasó con los soldados enemigos que estaban demasiado cerca, dispersándolos como hojas antes de una tormenta. Antes incluso de que comenzara la danza de la muerte, un soldado atlante se abalanzó sobre Max, intentando propinarle una patada en la cara. Max se apartó sin esfuerzo, dejando que el pie pasara de largo. En el mismo movimiento, le propinó un puñetazo en el estómago al soldado, haciéndolo volar hacia atrás, con sangre brotando de su boca. Una lanza salió disparada hacia Max desde un costado, rozándole la mejilla. Sin inmutarse por el dolor, se inclinó hacia ella y la atrapó en pleno vuelo, luego la blandió en un amplio arco, atravesando a dos guerreras amazonas por el abdomen con un movimiento salvaje. Sin dudarlo, lanzó la lanza ensangrentada hacia arriba, derribando a un arquero apostado en un tejado. Otras dos amazonas atacaron desde ambos lados. Max saltó, extendiendo las piernas rápidamente, y lanzó una patada giratoria que las alcanzó a ambas en la cara, dejándolas inconscientes antes incluso de aterrizar. Al tocar tierra con sus botas, rodó hacia adelante y agarró una espada caída, justo a tiempo para desviar un hacha que venía hacia él. La había lanzado una extraña criatura mitad hombre, mitad pez que lanzó un grito de guerra y se abalanzó sobre él. Max sonrió con sorna bajo la máscara. Un atlante se abalanzó sobre su flanco, blandiendo su daga. Max se apartó con displicencia, esquivando por poco la puñalada. Entonces, los soldados intentaron golpearlo en la cara. Max le agarró el brazo. Y se lo rompió como una ramita.
La daga salió volando de la mano del soldado, y Max la atrapó en el aire, solo para arrojársela directamente a la criatura. El hombre pez que se abalanzaba sobre él ladeó la cabeza, esquivándolo por poco, pero fue un error. La daga explotó. Max le había colocado una etiqueta explosiva. La explosión hizo que la criatura saliera disparada entre humo y llamas. Antes de que Max pudiera siquiera respirar, una lluvia de flechas cayó sobre él. Saltó hacia atrás una y otra vez, esquivándolas con una gracia sobrehumana. Sus ojos se alzaron rápidamente cuando una ráfaga de plasma amarillo se precipitó hacia él. Invocó al instante su Gumbai, impactando el rayo con su superficie. La fuerza lo empujó hacia atrás mientras daba una voltereta en el aire, aterrizando en cuclillas, con las botas deslizándose sobre el pavimento agrietado. El ataque se desvaneció. Max despidió al fan. Se irguió, y luego, con indiferencia, sacudió el polvo de su capa. Orm se yergue imponente, su tridente vibrando con energía pura. Sin decir palabra, se giró y lanzó un rayo atronador contra una bestia monstruosa que se abalanzaba sobre ellos, vaporizando su cráneo. Debo admitir, habitante de la superficie, dijo Orm con frialdad, con un tono de voz que denotaba desdén, que tus habilidades de combate son impresionantes. Pero aquí termina todo. Con un rápido movimiento de muñeca, disparó otra ráfaga directamente contra Max. Max esquivó el rayo a toda velocidad y levantó una mano en señal de cierre. Estilo de fuego. Majestuosas llamas destructoras. Un muro de fuego colosal, tan ancho como un maremoto y tan alto como una fortaleza, brotó de su boca, envolviendo el campo de batalla en un calor abrasador. Los ojos de Orm se abrieron de par en par. Golpeó el suelo con su tridente, invocando una imponente ola de agua para contrarrestar las llamas. Los dos elementos colisionaron. El fuego y el agua chocaron con una fuerza explosiva, cubriendo el campo de batalla con una asfixiante nube de vapor. Entre la bruma, Max cayó de rodillas y golpeó el suelo con la palma de la mano. Puf. 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 Una a una, figuras monstruosas aparecieron a su alrededor entre ráfagas de humo. Un perro de 3 cabezas, con sus bocas gruñendo encadenadas por varillas negras que sobresalían de su hocico. Un pájaro verde gigante, con el cuello perforado por receptores de color negro azabache. Un buey enorme, con los músculos abultados y los ojos brillando de malicia. Un rinoceronte, acorazado e imparable. Un 100 pies colosal, con sus numerosas patas removiendo el suelo. Un camaleón, con la cola como una serpiente retorciéndose. Todos ellos portaban el Rinnegan. La voz de Max era tranquila, casi divertida bajo la máscara. Aplástalo. La llamada resonó con fuerza y los hombres cargaron al unísono, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Max giró la cabeza hacia un lejano choque de relámpagos y energía roja. La batalla entre Barry y Tawny, y entrecerró los ojos. Sin decir una palabra más, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kiborg y Batman aterrizaron en medio del caos, con fuego de plasma crepitando y escombros cayendo desde arriba. El humo los envolvía mientras avanzaban, esquivando escombros y soldados caídos. Divisaron a Grifter, disparando con sus 2 pistolas mientras contenía a un escuadrón de tropas de asalto atlantes. «Eres Grifter, ¿verdad?», gritó Kiborg, derribando un dron del cielo con el cañón de su brazo. Grifter se agachó tras una cobertura y disparó una ráfaga. ¿Sí? ¿Y tú qué haces ahí? ¿El gobierno te envía a buscarme justo ahora? No, estamos aquí en nombre de Toby, dijo Kiborg. Nos pidió que transmitiéramos un mensaje. Batman se acercó a él con voz fría y directa. Evacúen. Inmediatamente. Si se quedan aquí, morirán. Grifter hizo una pausa, entrecerrando los ojos tras su máscara. ¿Qué estará tramando ahora ese lunático? ¿Acaso no le basta con tener a un dios de la guerra arrasando con ambos bandos como si fueran papel de seda? Ya les hemos dado la advertencia, dijo Batman con sequedad. Lo que suceda a continuación depende de ustedes. Los dos desaparecieron entre el humo, moviéndose con precisión milimétrica. Grifter gruñó y golpeó su comunicador.
A todos los miembros de la resistencia, retírense. Repito, retírense ahora. Siguió disparando, retrocediendo paso a paso. Maldita sea, Toby, ¿qué demonios estás a punto de desatar? Volvió a mirar el campo de batalla. El suelo tembló. Los gritos de batalla fueron ahogados por el estruendo ensordecedor de pasos titánicos mientras las bestias invocadas por Max arrasaban el campo de batalla devastado por la guerra. Orm gruñó, su bastón resplandecía mientras disparaba ráfaga tras ráfaga contra el rinoceronte invocado que cargaba contra él. Cada disparo impactaba contra su piel con escaso efecto. La bestia rugió desafiante, atravesando las ráfagas. Entonces, el impacto. Orm fue corneado y lanzado por los aires como un muñeco de trapo. Al otro lado del campo, el perro de 3 cabezas con sus fauces rugientes y goteando sangre se enfrentó al monstruoso Cerbero, la bestia de guerra de las Amazonas. El choque fue breve. Brutal. Cada cabeza luchó con furia coordinada, y en un instante de mandíbulas que se cerraban y sangre que brotaba a borbotones, la invocación de Max desgarró el cuello del Cerbero. La gran bestia se desplomó, retorciéndose, antes de quedar inmóvil. Los monstruos de ojos Rinnegan estaban diezmando legiones. Y a pesar de la enemistad que existía entre ellos, Amazonas y Atlantes luchaban ahora codo con codo, pues su temor a la invocación de Max superaba su odio mutuo. En medio del caos, Clone Max 1 se enfrentó en un duelo de espadas con Wonder Woman mientras dispersaba su Susano. Su duelo fue una brutal danza de velocidad y fuerza. Entonces empezó. Los soldados, tanto Amazonas como Atlantes, gritaban. Uno a uno, una fuerza invisible los alzaba por los aires. Sus cuerpos se retorcían y se agitaban, para luego desaparecer sin dejar rastro. Grifter observaba incrédulo, agachándose tras una barricada en ruinas, como un 100 pies gigante con ojos Rinnegan aplastaba a un escuadrón de arqueras amazonas bajo su enorme masa quitinosa. Sí, definitivamente es el circo de fenómenos de Toby, murmuró, entrecerrando los ojos tras su máscara. Recordaba esos ojos inquietantes, violetas, rebosantes de poder de la última vez que se habían cruzado. En aquel entonces, solo había vislumbrado el potencial de Toby. Ahora, observaba un ejército de monstruos con esos mismos ojos arrasando con soldados y monstruos por igual. Cada criatura, ya fuera el perro de 3 cabezas, el camaleón invisible o el buey imponente, irradiaba esa misma aura opresiva. No cabía duda. Eran suyos. Mientras tanto, el primer clon de Max se encontraba frente a Wonder Woman, quien respiraba con dificultad, con su armadura chamuscada y abollada, y su espada goteando sangre. Dime, Diana, dijo Clone Max con calma, haciendo girar 2 kunai en sus manos, ¿de verdad mataste a Mera en defensa propia, o fue para eliminar a la competencia por el afecto de Arthur? Los ojos de Diana se entrecerraron. Hice lo que tenía que hacer para protegerme, dijo, y luego se abalanzó sobre él en un torbellino de furia divina. El acero chocaba con el metal forjado con chakra mientras intercambiaban feroces golpes, el aire crepitaba de tensión. Incluso mientras luchaban, el clon Max habló. Su voz era fría y quirúrgica. Ni lo niegas ni lo confirmas, lo que significa que podrían ser ambas cosas. Bloqueó un potente golpe descendente y se zafó de su guardia. Pero ¿sabes lo que pienso? Continuó, esquivando un puñetazo y cortando su brazalete. Creo que tu orgullo no pudo soportar la idea de compartir a Arturo. Tu posición real, tu creencia en tu propia superioridad moral, nada de eso pudo soportar ser la segunda. Diana lanzó un grito furioso, pero él no se detuvo. Así que cuando Mera atacó, no lo dudaste. Viste tu oportunidad. Y la aprovechaste al máximo. Se abalanzó sobre mí con intenciones letales, así que hice lo mismo, dijo Diana con frialdad, retrocediendo de un salto. Se metió en un lío. Y no me gusta que las amenazas queden sin resolver. El clon Max ladeó la cabeza, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Supongo que en eso nos parecemos. Pero no nos engañemos. No se trataba solo de sobrevivir. Tenías el poder de someterla, de doblegarla pero fuiste a por ella. Directo al cuello. La decapitaste. Dio un paso lento hacia adelante, con voz burlona.
Y luego te pusiste su tiara como un trofeo. Eso, princesa, fue lo que destrozó a Arthur. Puede que te tuviera como amante, pero amaba a su esposa. Los ojos de Diana ardían de furia. Cuida tus palabras, o te cortaré la lengua. El clon Max rió con malicia. Creí que ya lo habíamos establecido. Eso escapa a tu control. Ella se abalanzó a la velocidad del rayo, blandiendo su espada, pero él la esquivó con facilidad, la agarró de la muñeca y, en un movimiento fluido, conjuró una vara de chakra negra y se la clavó en el abdomen. Diana jadeó, con la sangre brotando de su boca, justo antes de que la rodilla del clon Max se estrellara contra su barbilla, haciéndola caer al suelo. Antes de que pudiera moverse, él conjuró más varas negras que le atravesaron las manos y la clavaron a la tierra devastada por la guerra. El vapor y el caos los rodeaban, pero en ese instante, todo quedó en silencio. Levantó la vista y sonrió con Sona. Oh, qué amable de tu parte unirte a nosotros de nuevo, Rey Arturo. Pensé que estarías fuera un poco más de tiempo. No caeré, no hasta que todos los habitantes de la superficie y esa bruja sean eliminados, gruñó Arthur, cojeando hacia adelante. Su brazo derecho colgaba destrozado a su costado, y su tridente, torpemente sujeto bajo su axila, se arrastraba por la tierra. El clon Max se giró lentamente, con un brillo divertido en los ojos. Palabras muy fuertes para un hombre que hace unos minutos estaba al borde de la muerte. Debo haberte hecho reflexionar sobre algo en esa cabeza dura que tienes, tal vez incluso sobre un poco de sentido común. Porque si yo fuera tú, habría huido en cuanto tuviera la oportunidad. Aunque, dudo que hubieras llegado muy lejos. Arthur entrecerró los ojos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Max ladeó la cabeza. Ya he respondido demasiadas preguntas hoy. Pero aquí hay una que habría respondido si me la hubieras hecho. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? Interrogación de cierre. Hizo una pausa, con una sonrisa siniestra en el rostro. Pero como no me la has hecho, te la diré de todos modos. Voy a matar a todos tus parientes. Diana abrió la boca para hablar. Haz lo que quieras, pero el clon Max la interrumpió pisoteándole la nuca con fuerza, estampándole la cara contra el suelo. Arthur rugió y se lanzó hacia adelante, agarrando su tridente, con la esperanza de golpear a Max mientras su atención estaba desviada. Pero unas enredaderas espesas y espinosas brotaron de la tierra, enroscándose alrededor de sus piernas y torso, deteniéndolo en plena carga. Lo único que tenías que hacer, era guardar silencio, dijo Clone Max con frialdad. Se acercó a Arthur, sacó una vara negra de su manga y se la clavó en el hombro al Atlante. Arthur soltó un agudo gemido de dolor. Sin pausa, Max extendió la pierna y le propinó una patada brutal en las rodillas. Arthur gritó y finalmente se desplomó. Esto debería haber sido una guerra entre atlantes y amazonas, hizo Max, agachándose para mirar a Arthur a los ojos. Pero no hayas metido a gente inocente en esto. Millones han muerto. Y mientras hablamos, maldito seas, planeas bombardear todo el continente con armas nucleares. Max se acercó a Diana y la miró fijamente a la cara maltrecha. Tenía el labio partido, la sangre le goteaba de la nariz y la frente, y sus ojos estaban aturdidos pero desafiantes. Te culpo a ti más que a nadie por todo esto, dijo con frialdad. Sin dudarlo, sacó un kunai y se lo clavó en ambas pantorrillas. Ella gritó de agonía. Luego, metódicamente, le quitó las varillas negras de las manos inmovilizadas. La sangre se acumulaba bajo ella, pero él no mostró preocupación alguna. Agarrándola por un mechón de pelo, la levantó a duras penas y comenzó a arrastrarla hacia Arthur. Las enredaderas que sujetaban a Arthur retrocedieron repentinamente, deslizándose de nuevo hacia el suelo como si obedecieran una orden tácita. Max se agachó y también agarró a Arthur por el pelo. Arrastrándolos a ambos tras de sí, como trofeos de guerra, el clon 1 de Max salió al exterior, hacia cualquier horror que estuviera por venir. Mientras tanto Ibarri y Taune se movían a toda velocidad por el campo de batalla, intercambiando golpes furiosos. El aire crepitaba con la fuerza de su velocidad, pero finalmente, Taune tomó la delantera. Con una sonrisa malévola, se materializó detrás de Barry y le clavó un poste metálico dentado en el muslo. Agarro.
gritó Barry, cayendo de rodillas. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, Barry?, dijo Tawne, agachándose a su lado con aire de satisfacción. Señaló el caos que los rodeaba. Los incendios, el paisaje urbano en ruinas, los héroes ensangrentados. Todo esto es gracias a ti. Se puso de pie y soltó una risa siniestra. Y ese bicho raro de la máscara naranja, Toby, ¿verdad? No se anda con rodeos. No es para nada como tú, y además es muy poderoso. Tawne se inclinó hacia él, con la voz cargada de veneno. Podrías haber hecho cualquier cosa. Detener a Hitler. Evitar todas las guerras mundiales. Salvar a JFK. Pero no, elegiste a mamá. Barry levantó la vista, respirando con dificultad, con una mezcla de dolor y culpa en sus ojos. En el acto más egoísta imaginable, rompiste la línea temporal para salvar a una mujer. Tu madre, escupió Tawne, rematando la frase con una brutal patada en el estómago de Barry. Barry se desplomó. Pero antes de que Tawne pudiera asestar otro golpe, algo se estrelló contra el suelo con un impacto atronador. Auge. El polvo volaba por todas partes. Max había aterrizado. No debiste haber matado a su madre, dijo Max con voz baja, oscura y venenosa. Nada de esto habría ocurrido, maldito bastardo de ojos rojos. Las manos de Max se cerraron rápidamente en un sello, y el chakra brotó de su cuerpo como una tormenta. Estilo de madera. Jutsu del dragón de madera. Detrás de él, el suelo se abrió cuando un enorme dragón de madera surgió, rugiendo mientras se abalanzaba sobre Tawne. Tawne se alejó a toda velocidad, con el dragón persiguiéndolo a toda prisa. Al acercarse, Tawne cambió de dirección y se dirigió hacia ellos. Max, al ver esto, activó el jutsu. El dragón se desplomó en escombros y humo, levantando una nube de polvo cegador. Tawne sonrió. Te pillé. Corrió a través de la nube y le propinó un puñetazo brutal en la cara a Max, rompiéndole un trozo de la máscara. Pero antes de que pudiera retroceder, unas púas de madera salieron disparadas del cuerpo de Max, casi empalándolo. Algunas le rozaron la mejilla y el abdomen, rasgándole el traje. Tawne frenó bruscamente a cierta distancia, respirando con dificultad, con la sangre goteando de su rostro. Max se enderezó, su chakra volvió a activarse. Levantó la mano y tocó su máscara rota. Un fragmento afilado se había desprendido de un lado, dejando al descubierto la mitad de su rostro. Ahora, un ojo miraba fijamente desde el orificio original, y el otro ardía a través de la sección rota, revelando un Sharingan frío e inexpresivo. TSH chasqueó la lengua con fastidio. Con un movimiento rápido, se desabrochó la capa y la dobló cuidadosamente, colocándola sobre un pilar roto cercano. Esa maldita cosa fue hecha a medida, murmuró. El sastre me cobró una fortuna. Detrás de él, Barry cojeaba ligeramente mientras se ponía de pie, aún apoyándose en la pierna lesionada. Entonces, ¿y cuál es el plan?, preguntó Barry, limpiándose la sangre de la barbilla. Max miró por encima del hombro. Un ataque sorpresa no funcionará. Es demasiado rápido, demasiado nervioso. ¿Entonces? Max se giró por completo, el chakra ya vibraba a su alrededor como una segunda piel. Así que pasamos a la ofensiva total. Sin reservas. Manténganse al ritmo. Barry esbozó una leve sonrisa. Yo debería decírtelo a ti. Max ni se molestó en responder. Desapareció en un instante, y el suelo donde estaba se hizo añicos por la fuerza de su partida. La sonrisa burlona de Barry se amplió. Presumido. Y con un chasquido de relámpagos, se lanzó tras él. Ambos se precipitaron a la refriega donde Tawne ya se preparaba para destrozarlos. Max apareció sobre Sun, con el puño ya preparado como un cañón listo para disparar. Tawne lo esquivó justo a tiempo. ¡Bum! Cuando el puñetazo de Max impactó contra el suelo, destrozando el hormigón y generando ondas expansivas en el aire. Desde la izquierda, Barry se lanzó y asestó un fuerte golpe en la mandíbula de Tawne, haciendo que el velocista tropezara. Salió disparado justo cuando una bola de fuego llameante pasó zumbando a su lado, lanzada por Max. Auge.
La bola de fuego explotó, cubriendo el campo de batalla con llamas y humo. Por un instante, no se veía nada, hasta que Zoom irrumpió entre la niebla, aún corriendo, con chispas de rayos saliendo de sus botas. Barry lo persiguió a toda velocidad, mientras Max avanzaba a toda prisa sobre la cabeza de un rugiente dragón de madera. Barry saltó, Max le agarró la muñeca en el aire y lo lanzó con una fuerza tremenda hacia Tawne como un misil. Barry se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Grieta. 2 puñetazos en la cara de Tawne lo dejaron aturdido antes de que lograra conectar un contragolpe que apartó a Barry de un empujón. Se incorporó, dispuesto a huir, pero se quedó paralizado. Sus extremidades no se movían. Max aterrizó suavemente frente a él, con los ojos brillando de frialdad. Las ondas del Rinnegan giraban en su mirada. Limbo. Cárcel fronteriza, dijo Max con calma. Sin que nadie, excepto Max, lo viera, 2 clones sombríos de una dimensión alternativa habían agarrado a Tawne, sujetándolo con una fuerza implacable. ¿Qué es esto?, preguntó Tawne, con los ojos desorbitados por el pánico. Max no respondió. En lugar de eso, conjuró una vara receptora negra, extendiéndola hasta convertirla en una jabalina. Sin decir palabra, la lanzó hacia adelante. Aplastar. La vara atravesó la frente de Tawne, limpia e implacable. Su cuerpo se estremeció una vez y luego se desplomó sin vida. Barry se quedó mirando en silencio, atónito. Tú, de verdad lo mataste. Max se giró hacia él, con el rostro inexpresivo bajo la máscara rota. Esa era la intención desde el principio. Bueno, eso fue un poco decepcionante, murmuró Barry, recuperando el aliento. ¿Esperabas que fuera difícil?, preguntó Max, sacudiéndose el polvo. ¿En serio?, respondió Barry, mirándolo fijamente. Ahora que estamos solos, ¿y quién eres en realidad? No soy nadie, dijo Max rotundamente. Barry entrecerró los ojos. He estado atando cabos. Me ha llevado tiempo, pero, por lo que he podido averiguar, eres el Toby de mi mundo. Max soltó una risita entre dientes. Ya era hora. ¿Así que tú también eres de la línea temporal original?, preguntó Barry, arqueando las cejas. Max asintió. Sí. ¿Cómo terminé aquí, igual que tú? Sigue siendo un misterio. Barry se acercó un paso. ¿Sabes, Toby, no eres tan mala persona? ¿Por qué no te quedas cuando todo esto termine? Ayúdanos a reconstruir. Únete a la liga. Usa tu poder para mejorar el mundo. La mirada de Max se endureció bajo su máscara agrietada. No tengo ninguna intención de unirme a vuestro circo de licra. Se dio la vuelta. Ya estaba cambiando el mundo. A mi manera. Y sigo teniendo la intención de terminar lo que empecé. Mientras hablaba, una enorme sombra pasó por encima de él. Su pájaro, chamuscado y con las alas dañadas por la batalla, se abalanzó sobre él. Max no esperó a que aterrizara. Saltó alto y, con gran destreza, se agarró a su lomo en pleno vuelo. Ahora, si me disculpan, tengo un asunto pendiente. El ave batió sus alas y se elevó de nuevo hacia el campo de batalla. Barry lo vio desaparecer en el cielo, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Ese tipo es un peligro, se dijo a sí mismo, pero no el peor. Entonces, en un instante, desapareció como un relámpago, rumbo al encuentro de Batman y Kibor. Mientras tanto, Clone Maxun arrastró a Arthur y Diana afuera, dejando al descubierto un campo de batalla sumido en el caos. La invocación del sendero animal arrasó con los soldados, dejando a su paso solo sangre y destrucción. ¿Ves eso?, dijo Clone Max, señalando a Orm, que yacía inmóvil en un charco de sangre, con un enorme agujero en el pecho. Arthur apretó los dientes con furia al ver a su hermano caído. Luchó contra sus ataduras, pero Clone Max no le estrelló la cabeza contra el suelo con brutalidad, agrietando la piedra que había debajo. No te preocupes, mi señor, susurró el clon con frialdad. Pronto te unirás a él. Luego se volvió hacia Diana, que permanecía atada a su izquierda.
Mira a tus hermanas por última vez, dijo Clone Max, señalando hacia el campo de batalla, donde las guerreras amazonas caían una a una ante las implacables criaturas del sendero animal. Mira lo que les has hecho. Lucharon valientemente, espetó Diana. Y cayeron en batalla con orgullo. Como verdaderos guerreros. No me arrepiento de nada. El Clon Max se quitó la máscara, dejando al descubierto su rostro. Míralo bien, dijo. Porque esta cara es lo último que verás. Formó un sello con la mano. Gruesas enredaderas brotaron del suelo, envolviendo a Arthur y Diana y sujetándolos. En ese momento, el verdadero Max aterrizó junto a ellos, levantándose una nube de polvo a sus pies. ¿Ya terminaste de interpretar al villano? Preguntó secamente. Sí, dijo Clone Max encogiéndose de hombros. De todas formas, ya me estaba aburriendo. Aunque debo decir que fue divertido. ¿Qué le pasó a tu máscara? Antes de que Max pudiera responder, ambos saltaron hacia atrás, esquivando por poco una lluvia de látigos de agua, obra de Kulder, que intentaba liberar a Arthur. El clon de Max se volvió hacia Max. Acaba con esto de una vez. Flash está a punto de arreglar la línea temporal. Max no respondió. En cambio, su chakra cobró vida. Su Susanoo irrumpió con una energía brillante, imponente y amenazante. Mientras Max formaba una serie de sellos con las manos, el Susanoo imitaba sus movimientos, sello por sello. Entonces, oscuridad. De repente, el mundo se quedó en silencio. Los combates cesaron. Las miradas se dirigieron al cielo. Granera, susurró una de las amazonas, dejando caer su espada con desesperación. Los dioses nos están castigando, murmuró otro, con los ojos muy abiertos por el horror. Finalmente, Kaldur liberó a Arturo de las enredaderas. Lo sostuvo por el hombro, intentando llevárselo. Pero la mirada de Arturo permaneció fija en la Mujer Maravilla, que seguía atada. Kaldur, y detente, dijo Arthur con voz débil. Kaldur se quedó paralizado. Se acabó, dijo Arthur con tono sombrío. Lo único que podemos hacer ahora, es llevarnos a ese bastardo con nosotros. Tembloroso por el dolor, Arthur levantó una mano temblorosa y pulsó un botón de su cinturón. En alta mar, oculto bajo las olas, su barco explotó, lanzando un brillante destello hacia el cielo. Bueno, murmuró Max, mirando al cielo. Es hora de salir de aquí. Activó su Susanoo perfecto, cuya forma blindada cobró vida rugiendo mientras el meteorito se acercaba al impacto. Espera, ¿y yo qué? Gritó el clon Max desde atrás. Max no miró hacia atrás. Ya no eres útil, dijo secamente. Hijo de... Las maldiciones del clon se desvanecieron cuando Max se elevó hacia el cielo, volando más allá del radio de destrucción del meteorito. Aterrizó cerca de Kyborg, Batman, Barry y los combatientes de la resistencia restantes, desactivando el Susanoo al tocar tierra. Supongo que el meteorito fue obra tuya, preguntó Batman, mirando al cielo. Auge. El meteorito impactó con una onda expansiva devastadora, arrasando todo a su paso. Sí, dijo Max con naturalidad. Estás loco, murmuró Grifter. Me gusta. Aunque no tengo ni idea de cómo lo hiciste. ¿Y ahora qué? Preguntó Kyborg, pero antes de que alguien pudiera responder, otra explosión estalló en la distancia. Una luz cegadora se precipitaba hacia ellos. La detonación submarina provocada por el acto final de Aquaman. Batman se volvió hacia Barry y le entregó una carta. Ya sabes qué hacer. Dale esto a Bruce, de mi parte. Barry miró fijamente el sobre y asintió solemnemente. Se giró hacia Kyborg, quien le dedicó un gesto silencioso de aprobación. Finalmente, la mirada de Barry se posó en Max. Nos vemos al otro lado, dijo. En un instante, desapareció. Kyborg fue el siguiente. Bueno, fue un placer trabajar con ustedes, caballeros, dijo, ofreciéndoles la mano. Se estremeció con Max y Batman. Max miró hacia el muro de fuego que se aproximaba y dijo, la explosión se acerca rápidamente. Voy a crear una barrera. Manténganse firmes. Rápidamente formó un sello con la mano.
Estilo madera. Cúpula de madera. Una enorme cúpula de madera viva surgió del suelo, protegiendo al grupo con una gruesa capa protectora. Pero antes de que se sellara por completo, Max saltó hacia afuera, fuera de la cúpula. Los demás que estaban dentro solo pudieron observar cómo él se enfrentaba al infierno en solitario. Muy por encima del campo de batalla, Max flotaba en el cielo, envuelto en su Susanoo perfecto. El coloso acorazado brillaba contra el telón de fondo de la destrucción, mientras la tierra a sus pies era engullida por el fuego y las ondas expansivas. Observó en silencio cómo la explosión que Arthur había provocado arrasaba el suelo como una ola gigante de destrucción, engullendo ciudades, océanos y todo a su paso. No había escapatoria. Solo quedaba soportarla. Entonces, timbre. Plantilla completa. Madara Uchiha, Hinchkriki del 10 colas, se concede la transformación única en la forma de Jubidara. Nueva plantilla desbloqueada. Migdgu y progreso de la fusión. 0%. Los ojos de Max se abrieron ligeramente, y una sonrisa burlona asomó en sus labios bajo la energía arremolinada de su Susanoo. Así que y por fin está hecho, murmuró. El camino del diablo ha concluido y ahora llega la bestia de la juventud. Los ojos de Max se abrieron de par en par al ver la notificación, que permanecía frente a él como una revelación divina. Transformación única. Jubidara desbloqueada. Una forma que rivaliza incluso con Kaguya al Tsutsuki en poder bruto. Bueno, simplemente, guau, murmuró Max, con la voz casi ahogada por el rugido de la tormenta que arreciaba abajo. Se mantenía suspendido sobre la devastación, rodeado de viento y cenizas que lo arremolinaban, pero su mente estaba conmocionada por algo mucho más abrumador que la explosión que ocurría bajo él. Con esta transformación temporal no podría aniquilar al 99% de los héroes de la Tierra. No era arrogancia. Era una simple constatación de un hecho. El poder del Hinchkriki del 10 colas y tenía sentido que fuera de un solo uso. Cualquier otro uso rompería el equilibrio del mundo, y probablemente también el del sistema. Al fin y al cabo, en la línea temporal original, incluso Madara solo lo tuvo brevemente y antes de que la traición pusiera fin a su reinado. Espera, y pensó Max, frunciendo el ceño. ¿Eso significa que cuando complete una plantilla y obtendré su forma definitiva? Sus pensamientos se aceleraron, su corazón latía con fuerza, entre la emoción y la sospecha. Si eso fuera cierto, si cada plantilla completada le otorgara acceso a la cúspide del poder de esa persona, entonces ya sabía lo que le esperaba al final del camino de Migdgu. La octava puerta. La puerta de la muerte. Le recorrió un escalofrío la espalda, no por miedo, sino por asombro. Así es como funciona el sistema y, pensó. Batalla y matanza y supervivencia. Eso es lo que impulsa el porcentaje de fusión. Cuanto más sangre, más creceré. Antes no lo había comprendido del todo. Solo sabía que el combate parecía acelerar su integración. Pero ahora empezaba a entender las reglas. Timbre. Recompensa desbloqueada. Traje de Madara, cuarta gran guerra ninja. Max parpadeó mientras la notificación se desvanecía. Bueno, supongo que ya tengo la colección completa, murmuró, bajando la mirada hacia el tatuaje de su muñeca. Un sigilo espiral negro grabado en su piel. Su conexión con el sistema. A través de él, podía invocar equipo y armas premiadas, e incluso almacenar objetos en un espacio casi infinito. Un sistema de almacenamiento disfrazado de simple tatuaje pero con un poder inimaginable. Soltó un suspiro lento, su Susanoo perfecto seguía brillando a su alrededor, proyectando largas sombras sobre las nubes. Abajo, la luz de la explosión finalmente se desvanecía. El infierno había pasado, la tierra humeaba y se desmoronaba, pero reinaba un silencio inquietante. Max flotaba allí, solo en el cielo, observando las consecuencias, cuando de repente, su cuerpo comenzó a brillar. Bajó la mirada, entrecerrando los ojos. Sus dedos resplandecían con una luz dorada que se desvanecía, desintegrándose en motas, como si el tiempo estuviera deshaciendo la esencia misma de su ser. Así que, supongo que ya era hora, dijo en voz baja.
El Susanoo se desmoronó a su lado, disolviéndose en el éter como ceniza al viento. Su brazo siguió el mismo camino. Luego su hombro. Y mientras el último trozo de su mano se desintegraba, inclinó la cabeza hacia arriba y sonrió. Entonces, desapareció. Un destello silencioso de luz se extendió por los cielos. Max parpadeó. Estaba de nuevo en el túnel de la fuerza de la velocidad. La luz se curvaba y se plegaba a su alrededor como un río del tiempo. Delante, dos figuras se difuminaban a través de la corriente luminosa. Dos Barrys, corriendo uno al lado del otro. El que iba un poco rezagado tenía un aspecto más desaliñado. Su traje estaba chamuscado y rasgado en algunos sitios. Mayor. Más sabio. Cansado. Ese es el Barry que conozco, murmuró Max, flotando sin peso mientras el Barry mayor se abalanzaba sobre él y lo agarraba por el hombro. En el momento en que se estableció el contacto, destello. Max parpadeó de nuevo y de repente, se encontró de pie en su habitación. Parpadeó una vez. Dos veces. Luego se palpó rápidamente el pecho, los brazos y las piernas. Todo sigue en su sitio, murmuró aliviado. Metió la mano en el bolsillo trasero, sacó la cartera y la abrió. Sus ojos se fijaron en la identificación oficial que había en el interior. Nombre. Pietro Maximoff. Foto. Él. Claramente él. ¿Qué demonios? Max exhaló. Se sentó en el borde de la cama, sin dejar de mirar la identificación. Pietro Maximoff. Eso no era solo un cambio de nombre, era una reinterpretación completa de la historia. Había asumido que cuando Barry reiniciara la línea temporal, despertaría desnudo en Star City otra vez, sin más que el viento y la mala suerte. Pero esto era diferente. Miró a su alrededor en su habitación. Todo estaba tal como lo recordaba. El mismo escritorio desconchado. La misma mesita de noche desordenada. Incluso el póster de Jimi Hendrix seguía colgado en la pared, medio roto. Pero esta identidad de Pietro Maximoff era nueva. Mejor que despertar sin recuerdos, murmuró Max. Se recostó en la cama, mirando al techo. Recordaba lo que había pasado cuando Barry arregló la línea temporal en los cómics y las películas. No restauró la original. Creó una tercera línea temporal. Una versión un poco más ordenada y menos caótica que la primera, pero aún muy alejada de la realidad anterior a que el rostro gris descendiera con su ejército. En esta nueva realidad, la Liga de la Justicia aún no se había formado. Los acontecimientos se habían reorganizado. Y lo peor, y Darkseid se acercaba. Max se pellizcó el puente de la nariz, intentando aliviar la migraña que sentía detrás de los ojos. Miró el documento de identidad que tenía en la mano y murmuró con un suspiro de exasperación. No podría simplemente obtener mi propia identidad, la que he estado usando durante 7 meses enteros. El nombre que le devolvía la mirada seguía siendo Pietro Maximoff. En serio, gruñó. Sueno como ese maldito velocista del estudio de al lado y era extraño. Él no había elegido ese nombre, y sin embargo ahí estaba. Registrado a nivel federal, impecable, a prueba de balas. No despertarse desnudo en un callejón era un avance, claro, pero eso no significaba que fuera a conservarlo. Max no tenía ninguna intención de responderle a Pietro. Le llevaría demasiado tiempo acostumbrarse a que lo llamaran por un nombre nuevo. Necesitaba recuperar su verdadera identidad. Max Schiller. Por eso se dirigía a Mitch, abreviatura de Michelangelo Torres. El falsificador de identidades al que había pagado cuando llegó a esta loca realidad. Si alguien podía arreglar este lío, era él. Max abrió su sistema y materializó su equipo con la fuerza de su voluntad. Su máscara apareció de repente, partida por la mitad y con un trozo faltante en un lateral. Cierto. Olvidé que rompí esta videollamada de Zoom, murmuró. Buscó su capa, solo para darse cuenta de que no la tenía. Entonces lo comprendió. Lo había doblado cuidadosamente y lo había dejado en el suelo antes de unirse a Flash para luchar contra Zoom, y nunca lo había vuelto a recoger. Max se dio una palmada en la frente y se pasó la mano por la cara. Perfecto.
simplemente perfecto. Otro destello, y la máscara rota desapareció, reemplazada por una nueva. Elegante, blanca, con 3 magatamas que formaban un patrón triangular alrededor de las ranuras para los ojos, evocando la imagen del Sharingan de 3 Tomoe. Sonrió con sorna mientras el resto de su equipo se colocaba en su sitio. La armadura de Madara, versión de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Oscura, majestuosa, poderosa. Al menos doy la impresión de serlo, murmuró, saliendo a la noche. Algún tiempo después Max se movía como una sombra por los tejados de Starling City, saltando de cornisa en perfecto silencio. Cada movimiento era preciso y eficiente, al más puro estilo ninja. La ciudad, abajo, bullía con letreros de neón, bocinazos y conversaciones nocturnas. Pero por encima de todo, Max permanecía oculto. De repente, un zumbido lo asaltó y miró hacia su izquierda. Una extraña criatura se deslizaba justo por encima del horizonte. Sin ojos ni nariz. Solo una elegante armadura amarilla con venas verde neón que brillaban bajo la luz de la luna. 2 alas parecidas a las de un insecto en su espalda batían rápidamente, emitiendo un zumbido suave pero inquietante. Se quedó suspendido en el aire un instante, escudriñando las calles de abajo como un depredador en busca de presa, para luego alzar el vuelo. Max entrecerró los ojos. ¿Qué, demonios?, murmuró. Luego, más alto. Oh, no, ni hablar. Con una explosión de velocidad, Max se lanzó hacia adelante, desapareciendo del borde de la azotea en un borrón mientras perseguía a su presa. Final del capítulo.